Gracias, Pastor Rafael Alcántara. Siempre él me dice, yo te voy a presentar. Y me presenta muy bien. Claro que yo tengo que darle algo ahora después que baje del púlpito, por los elogios no son gratuitos, pero doy gracias al Señor por estar aquí. Me siento muy amado, mi familia también, y muy querido, al igual que nosotros también los queremos mucho, los amamos mucho a ustedes. Y yo cuando venían para acá, hablando con Susana, y decía que Dios le ha dado una gracia muy especial a nosotros como país, como nación, porque tenemos muchas opciones de iglesias buenas donde nosotros vamos a sentarnos y no vamos a tener sustos mientras escuchamos al predicador, porque hay muchas iglesias de sana doctrina, diferentes, con sus propias idiosincrasias, pero iglesias muy buenas que podemos sentarnos y escuchar palabra de Dios. Esta es una de ellas, así que doy gracias al Señor por todos ustedes. Cuando el pastor Sugel me contactó para que trajera la palabra del Señor, pues uno siempre como predicador está dispuesto a compartir la palabra de Dios. Somos llamados a eso y por lo tanto el gran reto no es predicar en sí, porque Dios nos ha llamado, tenemos el don. El asunto es siempre el dilema, ¿qué predicar? No es que nosotros vamos a ir al arsenal de predicaciones y vamos a escoger uno y vamos a predicar eso. Es que Dios quiere que nosotros prediquemos, y eso es uno de los grandes retos del predicador, irse a su recámara secreta y allí clamar a Dios para que Dios le revele qué es lo que Él quiere. Y ese proceso lo he hecho y quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras que nos habla del poder transformador del Evangelio. Y cuando yo era niño y me regalaban juguetes, yo siempre tenía la curiosidad de saber cómo funcionaban. Y pues emprendía la empresa de desarmarlos para ver cómo funcionaban, con la idea de poderlo armar otra vez. Eso segundo nunca sucedía, pero siempre tenía curiosidad de ver cómo operaban, cómo funcionaban. Una vez cubierta esa necesidad, me sentía bien porque descubrí algo, pero no podía volver a jugar con el juguete jamás. Y el Evangelio, nosotros sabemos que transforma. Nosotros sabemos que es poder de Dios. Y encontramos más de 100 menciones del término evangelio en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero ¿cómo opera el evangelio? ¿Cómo funciona por dentro? ¿Cómo es el evangelio detrás de escena? ¿Qué está operando en el evangelio que produce ese efecto transformador en todos aquellos que son alcanzados por él? Eso es lo que yo quisiera que nosotros estudiáramos en esta mañana, que tratemos de desarmarlo para ver cómo funciona, con la garantía que como el evangelio es del Señor, va a seguir funcionando. Les invito a que vayamos a Hechos, capítulo 2, y vamos a estar viendo parte de ese primer sermón de la iglesia cristiana. El primer sermón, no solamente de la iglesia cristiana, sino el primer mensaje evangelístico de la iglesia cristiana. No solamente el primer sermón de la iglesia cristiana, ni solamente el primer mensaje evangelístico de la iglesia cristiana, sino el primer mensaje
después de los eventos relacionados con la cruz. Así que les invito a que vayamos a Hechos capítulo 2 y leamos desde el versículo 22 hasta el 42. Y dice la Escritura de la siguiente manera. El apóstol Pedro predicando, y esta es parte de su predicación que comienza en el versículo 14, pero vamos a concentrarnos desde el versículo 22 en adelante. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, puesto tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estos, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El Señor añada bendición a su palabra. Este pasaje es un pasaje con unas pinceladas épicas. Es extraordinario lo que está sucediendo aquí. Es extraordinario por el cambio que produce el Evangelio, por su capacidad de transformar a las personas. Y esta es una de las evidencias de la resurrección de Cristo, puesto que Pedro se pone de pie junto con los demás discípulos, aquellos discípulos que estaban trémulos de pavor, huyendo durante los eventos de la crucifixión, después de ver a
Cristo, estos hombres cambian el miedo por la valentía. Es el poder transformador del Evangelio. Estos hombres que estaban en cuevas, huyendo, temerosos e inseguros, ahora no tienen ningún tipo de temor de presentarse a una multitud que estaban mezclados entre personas curiosas, dispuestas a escuchar, y probablemente personas hostiles a Cristo. Y allí estaban. Y Pedro y los demás discípulos lo sabían y se ponen de pie y con valentía y con unción de lo alto proclaman las verdades del Evangelio. Este es un hermoso tratado del poder transformador del Evangelio, no solamente por el efecto que produce, sino en su misma composición. Un autor, Kenneth Bailey, experto en la literatura del Nuevo Testamento y del mundo greco-romano, nos habla y nos presenta que este mensaje está redactado en forma de quiasmo. Y el quiasmo no es más que parte de los paralelismos de la literatura del mundo greco-romano, y es que está armado a manera invertida, en un paralelismo invertido. Es decir, como comienza la declaración del mensaje del apóstol Pedro, concluye de una manera inversamente y proporcional, mostrando el contraste. Para nosotros poder verlo, tenemos que estudiarlo, pero el hebreo lo ve y lo entiende de una manera maravillosa. Si nosotros nos vamos a los primeros versículos que hemos leído, el versículo 22 y el versículo 23, el apóstol Pedro retrata la condición decadente en que ellos están. Varones israelitas, Jesús el Nazareno, confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros, a este entregado por el plan predeterminado de Dios y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ustedes son culpables de la sangre de Cristo, ustedes son unos homicidas. El mensaje es fuerte, pero termina inversamente proporcional a cómo comenzó, versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos. En los versículos 22 y 23 él le diagnostica su condición. Ahora, en los versículos 40 en adelante, él le exhorta a que sean salvos, y el versículo 41 entonces viene la reacción, algo muy diferente a como estas personas estaban. Versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y después versículo 42 habla de las costumbres y las prácticas de estos primeros creyentes. Esto es maravilloso porque habla del poder transformador del Evangelio. Cómo estaban aquellas personas que comenzaron a escuchar el Evangelio y cómo terminan después de haber sido transformados por el Evangelio. Aquí este pasaje es maravilloso. ¿Por qué? Porque es Pedro precisamente quien tiene la voz cantante en este episodio de la iglesia cristiana. Es el Pedro que negó a Jesús, y nosotros sabemos muy bien cómo era Pedro. Es uno de los personajes más interesantes y más representativos de todos los cristianos. Es Pedro el que primero actuaba y después pensaba. Es Pedro el que se autoproclamó el relacionista público de los judíos. Es Pedro el que se tomaba las demandas. Es Pedro el que se creía hasta cierto punto más digno de fidelidad al Señor que los demás. Por eso Pedro pasó por ese proceso de amargura, de ver cumplido lo que el Señor dijo de él cuando lo iba a negar, y lloró amargamente. Pero es Pedro que con la misma intensidad con que lo negó, 3 veces tuvo que decirle al Señor que le amaba. Y ahora este Pedro, totalmente renovado y transformado, es allí el portavoz del Señor para traer el mensaje transformador del Evangelio. Aquí nosotros vemos un bosquejo natural en todo este pasaje. Si nosotros nos acercamos al texto de los versículos 14 al 21, Pedro comienza con una explicación de lo que ha sucedido ahí ese día de Pentecostés. Y Pedro dice: estos que están aquí no están borrachos, como ustedes dicen,
Esto que ha acontecido aquí no es el exceso por la ingesta de bebidas alcohólicas. Y Pedro da una explicación justificando que ha sido el cumplimiento de una profecía. La profecía del profeta Joel en el capítulo 2, que esto que ha acontecido, ellos han tenido el privilegio de verlo. Si seguimos mirando más adelante de los versículos 22 al 36, procede a proclamar el mensaje acerca de la vida, muerte y resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos del 38 al 40 hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión. De eso se trata este pasaje. Pero ¿cómo opera este evangelio transformador? ¿Qué produce? ¿Cómo funciona? Si nosotros nos acercamos al texto, nos vamos a dar cuenta de tres características, y estas son las que yo quiero compartir con ustedes. Si nosotros vemos en el capítulo 2, el versículo 23 y el versículo 36, nos vamos a dar cuenta que este evangelio transforma mediante la confrontación. No es un evangelio light, como decimos. No es un evangelio que vamos a escoger muy bien las palabras para que las personas no se sientan ofendidas. No es un evangelio legalista. No es un evangelio donde nosotros vamos a confrontar sin amor, sin compasión, porque entonces ese no es el evangelio. El evangelio, como nosotros lo vemos aquí, es un evangelio que reposa en la verdad central que es Jesucristo. Y Jesucristo dijo de sí mismo que Él es la verdad y que la verdad nos va a hacer libres. Por lo tanto, para poder liberar a alguien, tiene que ser confrontado con ese evangelio. No hay otra manera. De hecho, confrontar a alguien con el evangelio es un acto de misericordia, un acto de compasión, un acto de amor. Y aquí Pedro confronta seriamente a estas personas que están allí. Cuando nosotros nos acercamos al texto, vemos que el primer confrontado es el portavoz. El primer confrontado es Pedro. Pedro fue confrontado por Jesús cuando 3 veces le preguntó en ese juego de palabras que si le amaba. Pedro fue confrontado y allí con intensidad Pedro dijo: tú lo sabes todo, mi Señor. Por lo tanto, para alguien poder confrontar a otro con el evangelio, tiene que haber sido alcanzado y transformado por el evangelio mismo. Un político, o mejor dicho, un mal político, puede decir: yo amo a mi pueblo, y ser un maltratante en la casa. Y puede hasta ganar las elecciones. Un actor con una vida totalmente disoluta y desordenada. Nosotros podemos ver una película que nos hace llorar. Y un actor con una vida desordenada, ateo, puede hacer el papel de un pastor de una iglesia. Y nosotros hasta lloramos y nos conmovemos. Porque ese es el mundo. Pero en el evangelio no aplica así. Nuestra vida es parte del mensaje. No podemos desligar lo que nosotros decimos de lo que nosotros hacemos. El evangelio tiene un efecto transformador, pero el primero que tiene que transformar es al que lo está compartiendo. Imagínense que yo esté aquí hablando del poder transformador del evangelio y tenga doble vida y sea un hipócrita. Pedro fue y es un ejemplo del poder transformador del evangelio. Y es parte de la gracia del Señor. Todos nosotros somos testigos de que Pedro negó a Jesús. Y lo negó en una serie de negaciones que son una más intensa que la otra. Y aquí vemos la gracia del Señor derramada sobre Pedro. No solamente el Pedro perdonado, sino también restaurado en sus funciones. Y aquí Pedro se levanta y comienza a hablar junto con el endoso de sus otros compañeros discípulos. Dicen los versículos 28, en los versículos 14 al 16, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró:
varones, judíos y todos los que vivís en Jerusalén. No es Pedro solo. Pedro es el portavoz, pero todos ellos están dando fe de que tienen el respaldo del Señor y que Pedro tiene también el respaldo de ellos. Ellos también son testigos del poder transformador del Evangelio. Y este Evangelio que confronta, lo vemos aquí. Pedro usa palabras muy fuertes. El versículo 23 dice: clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ustedes son culpables de la sangre de Cristo. Ustedes son unos homicidas. Sus manos están ensangrentadas. Ese discurso no solamente es confrontador, sino que es peligroso. La sangre de la cruz todavía no se había secado cuando Pedro está otra vez abriendo esos archivos. Ustedes son culpables de la sangre de Cristo. Ustedes mataron a un inocente. Pedro también aclara la providencia de Dios y el control de Dios en todas estas cosas. Esto fue ordenado por Dios, pero eso no le quita la responsabilidad a ustedes. Pedro no está diciéndole, ustedes pudieron más que el Señor. El mismo Señor lo dijo, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y yo cuando quiera la vuelvo a tomar. Y bendito sea el nombre del Señor, que así fue. Y Pedro está diciendo, esto fue por el plan predeterminado de Dios, pero no lo exime a ustedes de responsabilidad. Ustedes son unos asesinos. Y Pedro vuelve en el versículo 36, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Muchos de los que probablemente gritaron crucifícale, estaban allí. Y Pedro le está diciendo, ustedes son asesinos, son culpables. Yo cuando él estaba en el patio de Anás y Caifás, que le negué, lo vi a algunos de ustedes. No se me hagan los disimulados. Ustedes tienen sus manos llenas de sangre. Este mensaje es pulverizante. Este mensaje es fuerte. Por eso muchas personas cierran sus oídos al Evangelio. Y por eso algunos llamados predicadores, para que las personas no le cierren sus oídos, entonces le dicen lo que la gente quiere escuchar. Por eso es que es común en algunos púlpitos, incluso muy numerosos, aquellas congregaciones muy numerosas, donde no se menciona la palabra pecado, donde no se menciona la palabra arrepentimiento, donde no dice que hay que vivir en santidad y en integridad delante del Señor, porque eso es ofensivo a las personas. Yo creo que hay un extremo de un evangelio legalista que vive martillándole a la gente, que vive condenando a la gente, pero eso no es evangelio. Eso es legalismo, eso es doctrina de hombre, eso es diabólico, pero también es diabólico la permisividad. También es diabólico no confrontar a las personas. Es un acto de impiedad no decirle a las personas lo que es. Somos pecadores, ese es el mensaje del Evangelio. Pedro lo que le está diciendo aquí, ustedes son pecadores, ustedes son culpables de la sangre de Cristo, ustedes lo colgaron en una cruz, ustedes crujían sus dientes contra él. Ese mensaje es fuerte y todavía sigue siendo fuerte. Yo le estaba compartiendo el Evangelio a una señora y cuando yo le dije que todos somos pecadores, ella se enojó y se me cuadró. Me dijo, ¿cómo usted me dice a mí que yo soy pecadora? Yo tengo tantos años de casada, había más personas, no era yo solo con ella, y siempre aclaro, ¿no? Yo tengo tantos años de casada y yo nunca le he sido fiel a mi esposo. Soy buena madre, soy buena amiga, yo hago el bien. Y yo le dije, pero señora, es que yo creo, yo lo hubiese dicho de otra manera hoy en día, pero en esos ímpetus de mocedad, yo le dije, pero señor, usted no está haciendo nada extraordinario, usted está haciendo lo que le corresponde. O sea, yo no creo que debemos enarbolar la bandera del heroísmo porque usted es fiel a su esposo, eso es lo que le corresponde. Y ahí, pues, ya usted sabe, le pregunté, ¿cómo te llamas? Ella me dijo Legión porque somos muchos, o sea, aquello fue terrible. Lo cierto es que a nadie le gusta que le diga que es pecador. A nadie le gusta porque el problema del hombre es un problema judicial. A nadie le gusta que está bajo juicio. A nadie le gusta que le digan que están perdidos.
Y si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, con todo el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones y con el amor con que el Señor te ama, si no tiene a Cristo estás perdido. Y es esa condición de emboscada que nos hace desesperadamente venir a los pies de Cristo y clamar por salvación. Jesús es el Salvador, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú no tienes a Cristo, Él te puede salvar aquí en esta mañana y darte vida eterna. Pero esto es la base de la confrontación, porque si no somos confrontados, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Te gustaría que el Señor te salvara? Sí, pues repite esta oración conmigo. Ya, bienvenido a la familia de Dios. Es un nuevo hermano. No podemos quitar la doctrina del pecado del evangelio porque es una doctrina esencial. ¿Sobre qué base las personas entonces se van a arrepentir? Yo he escuchado personas que han dado su testimonio personal diciendo, mira, yo era una buena persona y después me convertí a Cristo. No, tú no eras una buena persona, ni yo tampoco. Yo nunca estuve en vicio, yo nunca estuve haciendo ninguna cosas que humanamente son degradantes. Pero estaba tan perdido como un asesino en serie. Y el poder transformador del evangelio comienza a operar cuando somos confrontados con esa vida que nosotros tenemos y nosotros comenzamos a ver nuestra podredumbre, cuando nosotros comenzamos a ver cómo Dios nos ve. El problema es que nosotros queremos compararnos con los demás y siempre la persona con la que nosotros nos queremos comparar, siempre creemos que es peor que nosotros para salir bien. Yo no me voy a comparar con Sujel Michelén porque sé que voy a quedar muy mal parado. Yo me comparo con otro, que yo sepa que yo voy cómodo. Y si él es humilde, va a decir, no, Otto, no es así. Pero eso es otro tema. Martin Lloyd-Jones dice, el mensaje confrontador del evangelio, aunque las personas no le gusten, son las buenas noticias que necesita. La gente rechaza ese mensaje de confrontación, pero es lo que está necesitando, es el salvavidas que le tiran a las personas ahogándose en aguas turbulentas y lo rechaza porque no lo quiere. Ese mensaje del evangelio opera confrontando a las personas. Y Pedro lo hace muy bien. Pedro le dice, ustedes son unos impíos. Ustedes mataron a Cristo. Ustedes todos los crucificaron. Sepa esto, toda la casa de Israel. La gente, cuando oye estas cosas, reacciona. Aún aquellas personas que ostentan siempre decir que les gusta que le digan la verdad. Y yo me he encontrado en los años que tengo de vida, que son los años de vida que tengo, siempre me he encontrado con personas de vez en cuando que dicen, no, pastor, dígame la verdad, yo no se preocupe, tenga cuidado. Cuando una persona le dice, no, dime la verdad, yo no me voy a ofender, tenga cuidado, porque la verdad tiene que ir acompañada de prudencia. Y hay personas que dicen, no, yo le digo la verdad a cualquiera, sí, pero son unos imprudentes. Y yo he mordido ese anzuelo. Y yo le he dicho a personas, sí, lo que pasa es esto y esto. Las esposas, a veces, ¿no? ¿Cómo me quedó la comida? Dime, mi amor, ¿cómo me quedó la comida? Bueno, mi amor, mira, te quedó un subida de tal. Pero ¿cómo va a ser si yo O alguien extraño dice, dime, ¿cómo me queda esta ropa? ¿Me queda bien? Ya yo he estado por decir, no, yo no soy fashionista, yo no sé de eso. Tengo un problema de la vista. Porque si le dice cómo le queda, va a haber problema. El mensaje del evangelio no tiene que ver con esto. Tenemos que decirle a la gente la verdad. Porque decirle la verdad con compasión y prudencia es un acto de misericordia. Si no lo confrontamos, entonces no tendrán esperanza.
El evangelio tiene que ser proclamado y tiene que tener corazones abonados por el Espíritu Santo previamente al consejo de Dios para que estas personas puedan creer y puedan venir al arrepentimiento. Cristo le ama. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y murió en una cruz del Calvario para que su pueblo pudiera tener salvación. Pero tiene que ser sobre la base de reconocer que somos pecadores. Que desde que nacemos venimos ofendiendo a Dios. Y para poder tener salvación tenemos que decirle: Señor, tú no morías, tú no merecías morir en una cruz por mí. Te pido que me perdones y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, el mensaje del evangelio transforma mediante la confrontación. En segundo lugar, el mensaje del evangelio transforma produciendo humillación. Dios no trata con personas altivas. La Escritura lo dice, que Dios al altivo lo mira de lejos y al humilde atiende. Para Dios, una persona arrogante, altiva, petulante, orgullosa, soberbia, es un terrorista. Y Dios no hace negocios con terroristas. Para Dios poder obrar en la vida de una persona, el evangelio tiene que producir una actitud de humillación, porque el humilde está desalmado, el humilde se ve sin argumentos, el humilde se ve con que está en una emboscada y se entrega. Eso es lo que hace el humilde, contrario al orgulloso. La palabra orgulloso lo que significa es una persona que está inflada. Es demasiado grande como para ver a Dios por encima de él. El humilde ve a Dios demasiado grande. Aquí cuando leemos el pasaje, nosotros nos damos cuenta de lo que produce el evangelio en las personas. La proclamación del evangelio no es una presentación artística. La proclamación del evangelio busca resultados. El que predica la palabra de Dios quiere ver los resultados. Tiene la pasión, quiere que Dios esté obrando en el momento en que está predicando. Por eso oramos, por eso me paro aquí con temor y temblor, esperando que Dios esté haciendo la obra en nuestros corazones, a pesar de mis limitaciones como seres humanos. Uno busca eso. Por eso es que todavía no entiendo cómo fue ese mensaje de Jonás a los de Nínive. No lo entiendo. Porque el predicador quiere que haya resultados. Pero Jonás predicó y se molesta cuando los de Nínive se arrepienten. Entonces no entiendo. Ahí se ve que el poder de Dios está por encima de las capacidades o de las actitudes de sus portavoces. Y aquí sí hay resultado. Cuando nosotros nos vamos al versículo 37, después que ellos oyen esa exposición del apóstol Pedro, dice el versículo 37, al oír esto, es decir, la multitud que estaba allí, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Es una actitud de humildad. Es una actitud de humillación. Fueron confrontados y la confrontación, en vez de despertar una actitud defensiva, lo que despierta en ellos es una actitud de humillación. Usted sabe que los seres humanos siempre, cuando escuchamos y si estamos siendo confrontados por algo, normalmente escuchamos para responder, no para comprender. Le estamos diciendo algo a alguien y mientras lo estamos diciendo o nosotros estamos recibiendo alguna amonestación, lo que estamos es elaborando nuestra defensa para salir bien, porque queremos quedar bien, no queremos ser confrontados. Pero el Espíritu de Dios aquí desbarató, rompió, derribó toda actitud defensiva. Y dice aquí que compungidos de corazón dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Le preguntaron a los demás apóstoles. No fue simplemente una reacción fingida. Es una actitud desesperada. La peor sentencia que estas personas
hubieran podido tener en sus vidas es que después de escuchar aquello, Pedro y los apóstoles se fueran. ¿Qué haremos? No tenían respuesta. Se vieron a sí mismos culpables. Se vieron a sí mismos acorralados, sin ningún tipo de esperanza. El evangelio es confrontación, pero también es esperanza. El pasaje no termina ahí. Si el pasaje terminara ahí, es como una película mexicana de los años 40 que te matan el protagonista a 1 minuto antes de terminar la película. Y no, no es así. ¿Qué haremos? La palabra compungidos es un término que significa dar punzadas en lo profundo del corazón de alguien. Las palabras de Dios por medio del apóstol Pedro rompieron todo argumento, toda fortaleza, llegaron allí hasta las profundidades del alma, se pasearon por medio de las mazmorras y las cárceles y los sótanos del corazón humano, llegaron allí donde nadie llega, el fuego abrasador del evangelio llegó hasta allá, hasta lo más recóndito de su ser y expuso a la luz toda aquella podredumbre. Y ellos lo vieron, sintieron el calor del evangelio, sintieron la purificación del evangelio, sintieron las punzadas en las profundidades de su corazón. Estaban desarmados de argumentos, no había nada que hacer. La Nueva Traducción Viviente traduce ese versículo de la siguiente manera: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y es que eso es lo que hace la palabra. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que nosotros lo conocemos muy bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es poderosa, llega allí donde nadie llega. Me gusta también cómo la Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Y eso fue lo que ellos vieron. Ellos vieron en sus corazones lo que Dios ve. Quizás por primera vez en su vida el hedor que hay en su alma también le dio a ellos. Ellos vieron que no tenían ningún tipo de escapatoria. Eso es lo que hace la confrontación. Expone nuestras realidades humanas, pero no solamente con aquellos que no conocen al Señor, también con los creyentes. El creyente también tiene que ser sensible a esa palabra de Dios. Podemos endurecernos en ciertas áreas de nuestra vida. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, esta palabra de Dios tiene que estremecer los cimientos de nuestras almas y sacar al descubierto lo que no es de Dios y venir como vinieron estas personas humilladas delante del Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esto es lo que usted y yo somos antes de conocer a Cristo. Y esto es lo que usted y yo somos ahora que conocemos al Señor. Siempre vamos a ser culpables de algo. Siempre vamos a tener algo por el cual arrepentirnos. Siempre vamos a tener algo por el cual vamos a tener que pedir perdón. Estas personas que oyeron este sermón comprendieron la naturaleza de su culpa. No dijeron somos inocentes. Sí, hay algunos judíos extremistas, pero yo no soy de ellos. No dijeron eso. No dijeron no somos culpables. No dijeron no he hecho nada. Al contrario, dijeron sí, somos culpables. ¿Qué haremos? Se dice que una vez Napoleón Bonaparte fue a una prisión militar a pasar revista allí. Y le iba preguntando a cada uno de los prisioneros militares que por qué estaba allí. Y cada uno de ellos daba su razón. No, fue una equivocación. Otro decía, no, lo que pasa es que fue un malentendido. No, que esto. Y le preguntó a uno en particular, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, comandante, yo robé. Tomé unos comestibles que no
que no eran míos y estoy pagando aquí por eso. Y Napoleón dijo, bueno, suelten a este hombre. Y todos los demás protestaron, pero ¿por qué? Si nosotros no hemos hecho nada. Dice, bueno, yo lo que vine fue a liberar a un culpable. Como ustedes son inocentes, no han hecho nada, pues ustedes se quedan ahí. El culpable está libre. Para Dios poder obrar en nuestra vida tenemos que reconocer nuestra culpa. Dice la Escritura que Dios no vino a buscar sanos sino enfermos. Nosotros somos culpables. Y aún cuando estamos en los caminos del Señor, puede ser que vayan erosionándose ciertas áreas de nuestra vida. Y podemos convertirnos en orgullosos, en arrogantes, en mentirosos, en personas simuladores. Y al escuchar la palabra de Dios, esto tiene que conmover los quiciales de nuestros corazones. Su pregunta fue sincera. ¿Qué haremos? Hemos escuchado el Evangelio, hemos sido confrontados. ¿Qué haremos? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es la pregunta de quien quiere ser guiado. ¿Qué haremos? Es la pregunta de aquella que quiere cambiar. ¿Qué haremos? Es la pregunta de aquella persona que está cansada ya de ofender a Dios. ¿Qué haremos? Es la pregunta que se hacen aquellos que quieren que un nuevo amanecer venga sobre sus vidas. ¿Qué haremos? Es la pregunta que hace aquel que busca la verdad con sinceridad. ¿Qué haremos? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la esperanza que tengo? ¿Qué oportunidad tengo? Una persona indiferente al Evangelio no pregunta nada. Una persona indiferente al Evangelio dice como Simón el mago, ante la sentencia que Pedro le dio, oren por mí para que nada de esto me acontezca, y seguir. O irse como el joven rico, muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué haremos? Es el grito desesperado de alguien que quiere que Dios le salve. Si ese grito desesperado no está en ti, que Dios tenga misericordia y lo produzca en tus vidas. Para hacer este grito no hay que sentir nada. No crea que yo estoy diciendo que de repente usted tiene que sentir un calentón en el cuerpo. Una vez dando un estudio bíblico en la iglesia, hablando acerca del Espíritu Santo, una hermana que venía de otra iglesia, y yo hice la pregunta, ¿qué ustedes piensan que es esto? Y ella dice, levantó su mano y dice, es sentir como un corrientazo por la espalda. Y entonces imagínense tú, en un país que se va tanto la luz, entonces poca gente van a ser llena del Espíritu Santo. No tiene que sentir nada. El Evangelio no se siente, se entiende. Estamos apelando no es a tus emociones, sino a tu entendimiento. Toda persona que entiende esto, entonces tiene que decirle al Señor, ¿qué haré, Señor? ¿Cuál es el próximo paso? Pero en este país, no creo que el problema sea de información, porque en este país hay muchas iglesias que predican la verdad del Evangelio. Creo que el problema es de decisión. ¿Qué tú vas a hacer? Dios es soberano, pero no te exime a ti de responsabilidad, y este es el gran misterio. ¿Qué haremos? Es la pregunta que nosotros vemos de manera reiterada. Lucas capítulo 3, versículo 10, después de escuchar el mensaje de Juan el Bautista, las multitudes le preguntaban diciendo a Juan el Bautista, ¿qué pues haremos? Es la multitud sedienta, buscando esperanza, buscando significado, buscando propósito, para que cuando caiga el telón de su vida puedan decir con seguridad que van a un lugar seguro, de paz, de bienestar eterna, y es al lado de Jesucristo. ¿Qué haremos? Es la pregunta del carcelero de Filipo en Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta de alguien que ha comprendido que la vida no es el aquí ni el ahora. Que la vida no depende de los éxitos económicos ni de los grados académicos.
ni de la popularidad, ni siquiera porque tú te sientas bien y tu conciencia no te mortifique, porque podemos estar sinceramente engañados. Puede tener una sensación de bienestar y de autocomplacencia y aún así está muy perdido. Nuestra guía es si tenemos o no a Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Hasta ahora hemos visto el poder del Evangelio transforma usando la confrontación. Todos los hombres nacemos pecadores. Hasta ahora hemos visto en segundo lugar el poder del Evangelio produciendo humillación. Quien escucha el mensaje tiene que humillarse. Tiene que venir en una actitud de arrepentimiento delante del Señor porque ha sido hallado falto. Y por último, veremos, por lo que vemos en los versículos del 38 al 40, que dice de la siguiente manera, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El poder del Evangelio no solamente confronta, no solamente produce humillación, sino que produce salvación. Y aquí el apóstol Pedro hace un llamado para que todos aquellos que habían escuchado, que habían sido confrontados por el Evangelio, que tenían una actitud de congoja, de humillación, de sumisión y subordinación a lo que se había expuesto, ahora tenían que tomar una decisión. Y Pedro le dice, a su pregunta, ¿qué haremos? Pedro le responde, arrepiéntanse y sean salvos, sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No es en mi nombre. Y Pedro comienza este mensaje de una forma y lo termina de la misma forma. Por eso John Stott decía que hablando de este pasaje, que cuando una exposición coherentemente termina de la manera que comenzó, entonces es posible que estemos frente a una obra maestra. Pedro comienza citando las Escrituras, porque la confrontación no es a través de mi testimonio personal. Mi testimonio personal puede ilustrar como ejemplo algo, pero ninguno de nosotros estamos aquí para escucharme a mí. Y gracias a Dios que es así, porque mi vida para nada es interesante. Ni siquiera he tenido notoriedad en nada que despierte la atención. Y para poder despertar tu interés, entonces tendría que mentir, lo cual es peor. Entonces, ¿por qué no proclamar el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no despertar el interés mediante la proclamación del Evangelio para que el Espíritu Santo, al ver su palabra honrada, Él también honre tu palabra? Y aquí Pedro termina diciendo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. La gente respondió. Aquellas personas que dentro de la multitud comenzaron diciendo, esos que están allí están borrachos. Ahora están diciendo, ¿qué haremos, hermanos? Esos de la multitud que probablemente gritaron crucifícale, se vieron a sí mismos culpables de la sangre de Cristo. Y diciéndole homicidas, diciéndole impíos, estas personas dicen que fueron salvos y se añadieron como 3,000. No sabemos en totalidad cuántas personas habían. Pero si 3,000 personas es mucho hoy, en aquel tiempo era mucho más.
¿qué hicieron? Pedro le dice, arrepiéntanse de sus pecados. La palabra arrepentirse tiene dos implicaciones. Una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento implica cambiar de dirección. Vamos caminando y nos arrepentimos y cambiamos de dirección exactamente contraria a la que íbamos. Y en el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento incluye también cambiar de dirección, pero también incluye cambiar de actitud. Y fíjense qué sabio es Dios, porque es posible que yo tenga una actitud visible, pero en el corazón no. Implica ser transformado totalmente por dentro y que se refleje en mis acciones. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquellas personas que están siendo acusados de homicidio reconocen sus pecados, pero no eran los únicos pecados que allí había. Pero parece ser que esta gente que gritaron crucifícale, ahora están diciéndole al que ellos crucificaron y que Pedro le dijo que está vivo y que ellos le creyeron, ahora le están diciendo al Cristo que mandaron a crucificar, sálvanos, perdónanos porque nosotros hicimos algo que nunca debimos haber hecho. Ese poder no está en Pedro. Ese poder reside en la obra del Espíritu Santo que el Señor ya le había prometido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Y ahí está Pedro haciendo cumplir por la guianza del Espíritu Santo esa profecía de Cristo. El poder transformador del Evangelio. Entonces, cuando vemos el Evangelio, vemos a las personas transformadas. Pero ¿cómo son transformadas? Por medio de la confrontación, por medio de la humillación y por medio de una invitación a que sean salvos. En una comunidad diversa como esta, aquellos que somos salvos tenemos que decirle al Señor, perdona nuestros pecados. Porque aún siendo salvos, se nos olvida que debemos andar como hijos de la luz. Y nos arrepentimos. Aun cuando la proclamación del Evangelio no sea una invitación a la consagración, sí lo es. Porque el Evangelio es buena noticia para el creyente y para el no creyente. Pero si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, tiene el peligro de que si no le conoce y ha escuchado mucho el Evangelio, es posible que se haya acostumbrado a escuchar y no a reaccionar. Escuchar mucho sin reaccionar puede hacernos insensibles. Un padre iba a la iglesia, él era mecánico, tenía las manos encallecidas, muy rudas y duras. Se sentaban en la iglesia, él, el hijo número 2, los números 2 siempre son muy inquietos, un varón, 2 hembras y la mamá en el otro extremo, pero el varoncito se sentaba al lado del padre. Cada vez que se ponía inquieto en el medio del culto, el papá se inventó algo para que el niño se entretuviera. Y es que le daba una aguja y él se la enterraba en los callos y el hijo aprendió y el hijo se entretenía. Cada vez que el niño comenzaba a inquietarse, el papá le daba la aguja y él ponía la mano y el niño comenzaba a clavar en los callos. Y esa era la costumbre. Un domingo, como de costumbre, vuelve el mismo episodio, el padre saca la aguja, pero el niño ese día decidió explorar otra área que no fuera en las encallecidas. Y enterró como de costumbre la aguja
y lo que salió de allí fue un gloria a Dios, pero con ira. ¿Por qué? Porque la aguja encontró un área sensible. Aquí dice la Escritura que cuando oyeron estas palabras se compungieron en su corazón. Las punzadas del Evangelio encontró un corazón sensible y gritaron: ¿qué haremos? Una persona que escucha el Evangelio y no grita: ¿qué hago? Quiero arrepentirme, quiero pedirle perdón al Señor por mis pecados. Es posible que esas punzadas estén dando en un corazón encallecido. Si Dios ha hablado a tu vida, dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Si has entendido lo que hemos dicho, de que el Evangelio confronta, humilla y salva, es posible que Dios tenga propósito de salvarte. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede entender a menos que el Espíritu de Dios le haga entender. A menos que el Espíritu de Dios guíe estas punzadas de su palabra, no al área encallecida de tu alma, sino a la sensible. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y lleva a las personas al entendimiento. Yo termino con esta historia de un amigo que le pasó algo. Él está con el Señor y la persona también que es coprotagonista de esta historia también está con el Señor, pero es el poder transformador del Evangelio. Ese amigo se crió y nació en Estados Unidos, en Nueva York, en los barrios bajos, en los guetos, en un mundo de pandillas y drogas, ¿no? Vivía en la calle y todo eso. Y él a su vez tenía otro amigo que lo conocía así de lejos. Y mi amigo conoció a Cristo. El Señor tuvo misericordia y lo salvó. Pero su amigo no. Y se dedicó a ser un homeless, un indigente, un paria, un deambulante. Y comía en las calles y dormía debajo de puentes y ese estilo de vida en un mundo de delincuencia, drogas y todas estas cosas. Y mi amigo me hablaba diciendo siempre que ese amigo tenía la particularidad de que nunca él lo vio llorar ni nunca lo vio reír. Una persona dura, curtida por la vida al aire libre, ¿no? Mi amigo conoció a Cristo y un día desmontándose de un tren lo vio pidiendo y se encontraron después de muchos años, ya ambos adultos. Y era su amigo y lo vio como un muerto viviente, muy maltratado, casi moribundo. Y le habló y allí estaba en esas condiciones muy críticas y duraron hablando mucho rato y lo llevó a comer, pero seguía en la misma, ni lloraba ni reía. Entonces él comenzó a invitarlo a la iglesia y ya sabía dónde lo ubicaba y siempre lo invitaba a la iglesia. Un día se desmontó del tren y lo vio lo que podía ser aparentemente cambiado y lo invitó a la iglesia y fueron a la iglesia. Y a los pocos minutos del pastor comenzar a predicar, este hombre comenzó a llorar. A llorar, a llorar, a llorar de una manera extraordinaria. El pastor predicó como 1 hora y la hora se la pasó llorando. Se terminó el culto y él siguió llorando sin parar, con gemidos, en un charco de sudor y de lágrimas.
Las personas se fueron y él le dijo, mi amigo le dijo a su familia, váyanse que yo después los alcanzo. Y se quedaron el pastor y este hombre. Y él estaba sorprendido porque nunca lo había visto llorar. Y allí estaba llorando. Y comenzó a llorar cuando comenzó a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Llorando, llorando, llorando. Me cuenta él que duraron como 2 horas ahí esperando a que este hombre se repusiera y dijera algo. Cuando ya pudo decir algo, después de 2 horas, después de terminarse el servicio, él contó su historia. Estoy llorando porque durante toda mi vida he vivido con mucho odio en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Y mi amigo escuchó por primera vez una historia que él no sabía, y era que su madre lo expuso desde niño a la prostitución a cambio de drogas. Y él odiaba a su mamá, y él odiaba su vida, pero que no tenía el valor de decirlo ni de emprender el camino de la transformación. Y estaba llorando porque durante mucho tiempo odió a Dios. Y le estaba pidiendo perdón a Dios por haberlo odiado tanto. Y eso le producía un dolor. Y él decía, me produce más dolor el odio que yo le tuve a Dios por lo que me pasó que el odio que yo le tenía a mi mamá. Y por eso lloro. Después de hablarle, le explicaron nuevamente el Evangelio. Recibió el Evangelio. Pidió perdón por sus pecados. Con mucha seriedad le dijo, gracias, yo sé que yo tengo salvación. Mi amigo lo invito a que lo acompañara a su casa. Ven, duerme conmigo en casa. Y dijo, no. Yo tengo muchas cosas que organizar todavía. No crea que es tan fácil. Yo no duermo. Yo voy a estar caminando. Y entonces mi amigo le da el número y le dice, tú llámame cualquier cosa. Caminando, lo estropean. Y en la madrugada llaman a mi amigo y él va al hospital. Y cuando llega al hospital lo reciben las enfermeras y le dicen, mire, vimos este número, ¿es usted? Sí. Bueno, él pidió que lo llamaran. Pero déjeme decirle, él va a morir. Él tiene fractura en todo el cuerpo y hemos tratado de estabilizarlo y no podemos. Pero lo más extraño es lo que nosotros queremos que usted vea. Mire, ese hombre se está sonriendo. Y no podemos entender cómo está sonriendo. Ahí, mi amigo dijo, el poder transformador del Evangelio. Una persona que estaba llorando, pidiendo perdón, cuando nunca en su vida lo había visto llorar, y una persona que está sonriendo cuando no tiene ningún tipo de motivos para sonreír. Y él se le acercó y con una sonrisa, y se lo voy a decir como él me lo dijo, con una sonrisa sin dientes, le dijo de oreja a oreja, Dios es bueno. Y murió. El Evangelio nos lleva por ahí. La confrontación no puede ser negociada. Somos culpables, no podemos decir que somos inocentes. No importa lo moralista que hayamos sido. Si alguien te ama, te va a decir que eres culpable. Pero si te ama, también te va a llevar a la cruz, donde uno que no fue culpable está dispuesto a perdonarte sobre la base de que tú le digas, perdóname Señor, me arrepiento de mis pecados. El Evangelio confronta, humilla y produce salvación. Quiere el Señor que esa sea la vida y la historia de cada uno de nosotros aquí. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendición, porque nos permite hablarla y compartirla. Y porque confiamos que ésta llega
a corazones abonados por tu Espíritu. Gracias, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros si no te estuviéramos? Si no te tuviéramos a ti. Si aquí hay personas que no te conocen, tráelas a ti. Porque si tú no la traes, no van a venir. Gracias, Señor, por las buenas noticias del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.